Creed en sus profetas. Domingo 18 de agosto 2024, Mateo 19. Una pregunta acerca del divorcio. Aconteció que, cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y la sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo: ¿No han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo: Ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así, y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Jesús y el joven rico. He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Le dijo Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El peligro de las riquezas. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera, diciendo: Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Jesús les dijo: De cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deje casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. El deseado de todas las gentes. Capítulo 56. Dejad los niños venir a mí. Este capítulo está basado en Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 13 al 16 y Lucas 18, 15 al 17. Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino, a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos. Pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera.
Cuando venían las madres a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Pensaban que esos niños eran demasiado tiernos para recibir beneficio de una visita a Jesús y concluían que su presencia le desagradaba. Pero los discípulos eran quienes incurrían en su desagrado. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones. Él mismo las había atraído a su presencia. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina y ésta quiso también que Jesús bendijese a sus hijos. Así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la tímida petición, pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerle un favor, les mostró su error diciendo: «Dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron animadas para reasumir sus cargas con nueva alegría y para trabajar con esperanza por sus hijos. Las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo: «Dejad los niños venir a mí y no los impidáis», sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos, aún desde los primeros momentos.